La transmisión y recreación de la cultura ha sido y es función primordial de la escuela. La escuela es la institución encargada de preparar a los niños y a los jóvenes para vivir en sociedad. Prepararlos, darles los conocimientos, los valores que necesitan para poder insertarse en la sociedad y además actuar en esa sociedad. Entonces, la recreación y la transmisión de la cultura se entiende como elemento que construye la identidad y la cohesión social. Ahora bien, el siglo XXI nos encuentra con profundos cambios en lo social, en lo económico y muchos cambios producidos por los avances tecnológicos. Frente a todos esos cambios encuentra una escuela, especialmente una escuela secundaria, en crisis. Frente a esos cambios. Es una escuela que no encuentra la manera de recrear la cultura, que no sabe cómo cumplir su función. Entonces nos preguntamos qué pasó con la escuela, ¿no? Primero tenemos que pensar en los cambios producidos. Por un lado, los cambios tecnológicos. En un primer momento, el cine y la televisión, que ampliaron su horario. La televisión amplió su programación a las 24 horas y se convirtió en un integrante más de las familias, de los hogares. Con esa importancia de la televisión se produce mucha importancia en lo que es la imagen y el espectáculo. Y eso trae como consecuencia una espectacularización de la sociedad. Por otro lado, el avance y el desarrollo de la comunicación. El avance y el desarrollo de la comunicación trasladan a otro registro la reflexión sobre las funciones sociales de la cultura. Ya no es solo la palabra para poder reflexionar sobre la cultura, sino la imagen y la manera de comunicar. A esos cambios le sumamos la aparición de Internet, con los fenómenos de velocidad, de simultaneidad y de cantidad de información que Internet genera. Entonces ya se pierden los límites espaciales y temporales y la posibilidad de acceder a la información no está solo en los libros. Internet es otro lugar que permite acceder a la información. Con Internet y la posibilidad de interconexión se produce la globalización y la mundialización de la economía. Esa globalización y mundialización de la economía tiene dos grandes consecuencias. Una son las industrias transnacionales. Esas industrias que se van instalando en diferentes países y que tienen un efecto o una cuestión colateral que es el poder económico. Y por el otro lado, la perspectiva economicista sobre la cultura. La cultura ya no se puede pensar solo como un legado del pasado para conocer, sino que se debe pensar como ese legado del pasado me tiene que servir para mirarlo desde el presente y para pensar en una proyección de futuro. Todos estos cambios hacen que la sociedad también cambie. ¿Y qué es lo fundamental que cambia en la sociedad? La manera de relacionarse. Cambian las relaciones familiares, cambian las relaciones entre individuos y cambian las relaciones macro a nivel de lo social, ¿no? Bien, así nos encuentra el siglo XXI. Ahora bien, ¿qué pasa con la escuela en este siglo XXI? El siglo XXI encuentra a la escuela centrada en el libro. ¿Por qué? Porque la escuela
la escuela argentina, ¿no?, tuvo un origen iluminista. Sarmiento fue el gran propulsor de la escuela pública, con estas ideas iluministas, las ideas de la cultura y de la enciclopedia y el libro. Entonces, esa tradición iluminista le dio una gran seguridad a la escuela como el lugar del saber. Además, en la escuela se transmiten tradiciones, ¿no? Tradiciones que tienen que ver con el ser docente, cómo debe ser un buen docente, qué es lo que debe hacer un docente y a dónde está el saber. El saber, tradicionalmente, la escuela transmite, está en el libro. Bien, pensemos, desde sus orígenes se proyecta al siglo XX una escuela centrada en el saber que está en el libro. La década del 70 encuentra, con las dictaduras militares, produce efectos en la escuela, consecuencias de políticas que producen un vaciamiento de contenidos, por un lado. Y por el otro lado, una pedagogía en la que el docente era animador. El mejor docente era el que más entretenía a los alumnos. Lo importante era que los alumnos estuvieran contentos, no que supieran. Entonces, llegamos a los 80 y con la vuelta de la democracia se intenta recuperar lo que la escuela había perdido en relación con la enseñanza de los contenidos. Y ahí es importante considerar que recuperar no es avanzar. Recuperar es caminar hacia atrás para traer lo que me quedaba. Mientras la escuela intenta recuperar lo que perdió en la década del 70, llega a los 90 con el neoliberalismo. ¿Qué pasa con las políticas neoliberales? Se producen avances de la economía sobre la escuela. Entonces, por un lado, la privatización de las escuelas, ¿no? Pero una privatización subsidiada por el Estado. En esto, ¿qué se refleja en la privatización de las escuelas, en el aumento de las escuelas privadas? Esa fragmentación social producida por lo económico se refleja en las escuelas, ¿no? Entonces, la escuela pública tiene alumnos que corresponden al sector que ha sufrido más las políticas económicas y la escuela privada tiene los alumnos que se han beneficiado más. Bien, llegamos al 2000 con la globalización. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la escuela cuando comienzan a ingresar los niños y los adolescentes que tienen muchas horas de su vida dedicadas a la televisión, a internet, que estos jóvenes, para quienes el celular es una parte esencial de su vida y es como parte de su cuerpo? La escuela reacciona con lo que sabe, con lo que tiene. Entonces reacciona replegándose hacia adentro y es hacia el libro. Entonces rechaza todo lo desconocido como negativo. ¿Qué pasa? Este quiebre en la manera de interpretar los cambios trae como consecuencia un quiebre en la relación entre los docentes y los alumnos. Los alumnos no aceptan el rechazo de los docentes referido a todo lo que para ellos es importante y los docentes tienen dificultades para ver al alumno como un otro cultural, un otro que tiene otros conocimientos que no son los mismos que los alumnos de décadas anteriores. Entonces, los jóvenes se niegan a leer cuando para la escuela sigue siendo primordial la lectura. Y además llevan a la escuela los teléfonos celulares en esta conducta de transgresión típica de los adolescentes. Pero además
hay una parte muy importante de la vida de los jóvenes que pasa por las redes sociales. Entonces, la escuela condena esto. Pero a ver, esta reacción de los jóvenes que se niegan a leer o que se niegan frente a las exigencias escolares, en realidad a veces se produce una confusión en comprender estas reacciones, porque la escuela o la sociedad tiende a comprender que los jóvenes se niegan a aprender los contenidos que son socialmente relevantes, cuando en realidad a lo que los jóvenes se niegan es al cómo se les enseñan esos contenidos, ¿no? Entonces, tiene que ver más con los aspectos metodológicos que con los contenidos en sí. Porque en este enfrentamiento, digamos, en esta falta de comunicación entre escuela y alumnos, la escuela va perdiendo la capacidad para transmitir y recrear la cultura. Y en la medida en que la escuela pierde esa capacidad de llegar a los jóvenes y de cumplir con su función de socializarlos, la cohesión social se va perdiendo. Y entonces se generan como respuesta situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia es también la falta de capacidad para simbolizar el mundo y para interpretar. Entonces, cuando no puede mediar entre lo que se piensa y lo que se hace la reflexión, la consecuencia es la acción directa, la violencia. Entonces, los jóvenes construyen identidad, no en la escuela, sino en distintas culturas juveniles. Pero son culturas juveniles que se identifican, crean una identidad solo como grupo, pero además como grupos enfrentados con otras culturas juveniles, ¿no? Entonces, la escuela debe recuperar, en primer lugar, la certeza de cuál es su función, que su función es transmitir los contenidos socialmente relevantes, pero transmitirlos para recrearlos, ¿no? Y debe recuperar la relación con los jóvenes, la consideración del otro, ¿no? Considerar que el otro es un otro cultural y que además ese otro necesita aprender a leer, que el libro jamás va a desaparecer, porque la lectura lineal, la alfabetización en la lectura y la escritura es la que nos permite adquirir la capacidad de simbolizar, es decir, la capacidad de interpretar el mundo. Y si nosotros no tenemos esa primera alfabetización, no podemos desarrollar la capacidad de comprender. Y si no tenemos la alfabetización y la comprensión, no podemos interpretar. Y sin esas tres, no podemos alfabetizarnos realmente en las nuevas tecnologías, porque necesitamos una alfabetización crítica. Las nuevas tecnologías nos exigen reconocer ideologías. Entonces, ¿cuál es el desafío de la escuela secundaria hoy? Recrear la cultura a partir de lo que los jóvenes tienen para traer ese legado del pasado para pensar este presente, pero además recuperar su capacidad de transmitir los valores para generar cohesión social, porque en la medida en que tengamos herramientas comunes para interpretar el mundo, nos vamos a sentir todos parte de una misma sociedad.